Ya. Wilfredo Bastián, por lo que he hecho. Yo creo que dentro del marco de la buena fe, que ya definimos hace rato, el carácter previo implica implica en el proceso de implementación. O sea, tú recién señalaste un poco cómo era el procedimiento desde tu ministerio. Yo creo que ahí es donde se inicia el carácter previo. Más allá de que si se vaya a aprobar en definitiva esa medida administrativa, debiese comunicar a los pueblos entonces el gobierno a través bueno, de lo que se establezca después en el procedimiento de la consulta. En la formulación, en el marco teórico y en los estudios preliminares, porque si van a tomar una medida administrativa, ya sea con una indicación al Poder Legislativo, tampoco no nos serviría de que, mire, este es el proyecto que estamos enviando al Congreso, porque también esa instancia no fue previa, porque no estuvimos en la génesis de la iniciativa. Y yo creo que el espíritu del convenio establece que nosotros tenemos que ser consultados desde la génesis, desde su inicio. Por lo tanto, yo entiendo, y recogiendo un poco el proceso que tú explicaste, debiese ser justamente ahí, porque cuando ustedes manden a consultar a los ministerios y a los otros asesores de lo que ustedes quieren hacer, debiese al menos también plantearse a los pueblos indígenas, entendiendo que la medida va a afectarlos, ¿no es cierto?, decir, mire, esta es una iniciativa que vamos a empezar a desarrollar. Y ahí se establecen después los otros principios del convenio de que vamos a ser parte del proceso, porque el carácter previo, o sea, el tema de la buena fe es siempre, no es solamente en un concepto como lo definimos en delante, o sea, es durante todo el procedimiento de la consulta, desde el inicio hasta el acuerdo, y después también en las evaluaciones de ese acuerdo, porque también después tenemos que ir evaluando qué sucedió, digamos, con los acuerdos que sostuvimos en todo este proceso que se estableció como consulta. O sea, yo lo veo de esa manera, no sé. Gracias. Y acá pasamos. Alicia Andurraga, del Ministerio de Minería. A ver, don Wilfredo, yo la verdad es que de cierta forma concuerdo. El problema acá es un poco de redacción. Y yo lo voy a tratar de separar porque nadie está tratando de evitar que esto se haga antes. Esto tiene que hacerse antes de que vaya al mensaje de la presidencia. Tiene que definirse y tienen que tener los pueblos la capacidad de influir. Todo eso tiene que estar y va a estar, y yo eventualmente, perdón Matías, voy a proponer que a lo mejor veamos la finalidad, que sería muy importante, porque esto va a estar en el artículo de finalidad, es muy importante. Lo que estamos tratando de ver son los tiempos. Y ahí podríamos ponerlo, yo para aclararlo, en la etapa, que es un poco lo que traté de explicar, en la etapa, si hubiese 4 etapas, ponerla en la 2. Desgraciadamente acá hay una que nos marca la fecha. Entonces lo que nosotros estamos tratando de decir es, todo tiene que producirse, la capacidad de influir, el que sea previo, todo tiene que producirse antes de que esto suceda. O sea, no puede ir ni un proyecto sin que haya existido una consulta debidamente hecha, de buena fe, con la capacidad de influir, con todo. Si nosotros determinamos, yo aquí les quiero plantear en concreto, porque de repente no se entiende, o yo misma incluso puedo ser un poco complicada en explicarlo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, da lo mismo, hablar de la creación de un área de desarrollo indígena, es evidente que desde el comienzo nosotros tenemos que incorporarlo, pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy haciendo, no sé, una carretera que no sabía que afectaba y en algún momento me di cuenta de eso? Desde ese momento tengo que partir la consulta. Pues, o sea, si esto es de buena fe, nosotros lo que no podemos hacer es que termine esto y no se haya producido la instancia para que ustedes participen. Es en razón de eso que en tiempo nosotros pusimos el primer momento que nosotros tenemos seguridad. Aquí no sale de ninguna parte del gobierno ni un mensaje, ni una ley hacia el Congreso, ¿ya?, sin que esto sea consultado, si es que afecta a los indígenas. Eso es lo que nosotros queríamos decirles. O sea, es un tema para nosotros de tiempo. Nancy, y aquí perdóname, yo te concuerdo contigo. Tal vez lo que no concuerdo es el artículo, porque esto lo que estamos tratando de hacer es marcar los tiempos.
creemos que tiene que estar claro la finalidad de influir y es en el artículo de finalidad en que tenemos que marcar ese punto. Yo creo que es importante. Lo que pasa es que no podemos recalcarlo en cada uno de los artículos, porque si no nos vamos a demorar mucho y es redundante. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, en términos de carácter previo, la idea era el tiempo. ¿Cuándo teníamos la obligación de hacerlo? Es antes de eso, esa es la propuesta, en el fondo. Acá, por favor. Allá, Acá. no, después acá, no. Yo. Acá, Bueno. allá, acá. Juana Cheuquepán, Colipe, Mapuche, de acá de la región metropolitana. Bueno, en relación, digamos, a carácter previo, tengo claro de que tiene que haber un suficiente tiempo, digamos, para lograr efectivamente y de manera significativa algún tema, digamos, relacionado a nosotros como pueblo indígena. Acá en la propuesta dice, carácter previo, las consultas deben realizarse de manera previa, cada vez que se prevean algunas medidas, ya sea legislativas o administrativas. Y en esas medidas, digamos, cada vez que el gobierno plantea alguno de estos temas que afecten a los pueblos, nosotros tenemos que estar ahí presentes también en conjunto elaborando el proyecto o los planes. Muy bien. Es que me van a colgar allá, acá y allá. Orden, ya, sí. Sí, Samuel Melinao, Mapuche. Bueno, aquí se habla de previamente la dictación, ¿no es cierto?, la propuesta de gobierno, dictación de medidas administrativas o legislativas, que inicie por mensaje del Ejecutivo. Pero uno se pregunta, la actual legislación chilena, ¿cómo hace hoy, ¿no es cierto?, todo este tema? Y aquí cabe lo que se llama lo previo, porque se supone que antes hay un orden, ¿no es cierto?, una resolución que los ministerios, en términos ministeriales, realizan para hacer un proyecto. Entonces, uno se pregunta como indígena, ¿cuándo vamos a entender, por cuánto tiempo vamos a entender ese carácter previo? Cuando ya este camino, digamos, ya se resolvió todo, camino al poder administrativo, legislativo, o antes, ¿dónde? Uno se pregunta ¿dónde? Antes de que el ministro diga, mire, ¿saben qué van a ordena de que esto tiene que hacerse? Ahí los pueblos indígenas deben estar, lo que antes actualmente en la legislación chilena no ocurre eso. Sabemos que una vez que ya está hecho, recién dicen, bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que los proyectos de inversión. Ahí tenemos ahí está entrapado el ejemplo. Entonces, ¿cómo ve eso el Estado? Y cómo también ve las declaraciones, ¿no es cierto?, que hace con respecto a eso las distintas instancias. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, cuando habla de qué es lo que se debe ver como consulta previa. Entonces, a mí me gustaría también saber desde parte del Estado cuál es su punto de vista con respecto a eso, porque ustedes, lo entiendo, que ustedes como Estado tienen su visión y está claro, pero también a mí me gustaría como indígena escuchar al Estado decir, bueno, con respecto a lo que manifiestan las otras instancias, con respecto a lo que significa y cómo se entiende digamos, el carácter previo, su opinión. Muy bien. Gracias. Acá, por favor, y después por allá. Cecilia Martínez, Mapuche. No, era más que todo dar un concepto quizás les pueda acomodar, nos puede acomodar a todos, dice, con el tiempo suficiente para influir, o quizás cambiar la palabra, o incidir en la toma de la decisión, que también les podría acomodar. Muy bien. Acá ahora y luego allá. A ver, lo que pasa es que primero yo con el ánimo creo de quizás zanjar este punto, quizás muchas veces mis intervenciones suenan o sea, de forma más pesada, pero no es que a veces uno se cansa con esto, ustedes también están cansados, me imagino, pero estamos de acuerdo. Primero, o sea, yo quiero decirles, estamos de acuerdo, o sea, el carácter previo es que debe ser con la debida anticipación para que los pueblos indígenas puedan incidir, ¿cierto?, o influir en la medida. En ese sentido estamos de acuerdo.
Entonces, yo primero, lo que pasa es que lo que han querido transmitir mis colegas, ¿cierto?, es que nosotros no nos parece conveniente que esté en el carácter previo la decisión de que sea con la de, con lo que acabo de decir, perdón, que puedan incidir. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros habíamos planteado, podríamos repensarlo, así no hay problema al respecto. Nosotros habíamos planteado un artículo que hablaba de finalidad, y que la finalidad era la finalidad de lograr de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, con la debida, ¿cierto?, qué es lo que significaba, ¿cierto?, que hubiera, lo podemos agregar ahí, no sé. Lo que yo les quiero decir, en resumen, para no confundirme, porque ya estoy confundido de hablar también, es que estamos de acuerdo, o sea, yo creo que podemos decir como un consenso, estamos de acuerdo que es importante el término que debe hacerse con la debida anticipación, para que los pueblos indígenas puedan incidir en la medida. ¿Me entiendes? Eso estamos de acuerdo, 100%. Entonces, ahora, la única cosa que todavía no estamos de acuerdo es si corresponde o no incorporarlo en este artículo, pero es solamente eso lo que no estamos de acuerdo. Entonces, lo que yo les propongo es que por lo menos discutamos que estamos de acuerdo en incorporar ese término, que la consulta se haga con la debida anticipación, que el acuerdo sea que en alguno de los artículos esté incorporado esa frase. Si puede ser en este, puede ser en este. Dejen también a nosotros darle una vuelta si también creemos que es conveniente, pero que estamos consensuando que en algunos, o sea, primero que debe ser previo al envío al Congreso. Segundo, estamos consensuando que debe ser con la debida anticipación para que los pueblos indígenas puedan incidir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una parte que habla de etapa, entonces puede ser que lo incluyamos allá, porque para aquí volver a repetirlo. Entonces, solamente por eso. entonces, yo lo que les propongo es escribir eso ahí. Ahora, otra cosa nomás que quería proponer, y que quizás quería responder a don Samuel, y quizás no se ha entendido, y quizás hubo una pequeña confusión con lo que dijo Iván, que es que fuera del envío al Congreso no hay otro acto. No hay otro acto. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y así, por ejemplo, cómo hemos trabajado el texto, no sé, o las observaciones a los distintos documentos. ¿Cómo trabajamos la primera propuesta que nosotros le entregamos a usted en agosto del 2012? La enviamos por mail. Yo para acá, ¿cierto?, él para allá. ¿Y cómo surgió ese tema? Porque el ministro me dijo, por favor, Matías, elabora, ¿cierto?, una propuesta. Pero no es que haya surgido porque el ministro me envió un oficio a mí y me pidió elaborar una propuesta, ni porque yo le envié un oficio a minería o a energía diciéndole, por favor trabajemos en una propuesta en conjunto. No es así, sino que lo que sucede es que el ministro directamente me puede dar una instrucción a mí o a Alicia Undurraga, del Ministerio de Minería, y le diga, Alicia, queremos hacer una ley de minería, no tengo idea, X ley. Y ella se pone a redactarla, pero es una conversación, ¿entiendes? Entonces, una vez que esa conversación, ella empieza a redactar un texto, después lo envía por mail a algunos ministerios que ella cree que los pueden trabajar y se recibe su comentario, y después cuando hay un acuerdo interno, ahí se va a SECPRE, ¿cierto? Y después se va, o siempre se trabaja con SECPRE en conjunto, ¿entiendo? Y después se va, el presidente da el visto bueno para enviarlo al Congreso. Entonces, el tema es previo al envío al Congreso porque todavía, entonces, ese es el tema. Y tampoco el presidente dice, por un oficio aprueba, eso tampoco sucede. El presidente no es que apruebe por oficio, ok, estoy de acuerdo con el proyecto de ley del Ministerio de Minería, ¿no? Tampoco sucede así, sino que se le presenta al presidente y si el presidente está de acuerdo, se envía al Congreso. Obviamente, lo que estamos planteando es que sea previo a eso. Entonces, eso no. Y por último, yo solamente, no sé, alguien me dio vuelta las páginas, aquí está. Yo quería plantear dos cosas nomás de tema. Primero, me parece que, si ustedes podrán ver en la pantalla, yo no sé si Steffi puede subir hacia arriba, la columna discusión se ha tornado una columna enorme, ¿ya? Entonces, ha pasado de tener una a, no sé cuántas páginas tiene, a 7 páginas. Entonces, lo que yo les quería transmitir antes era eso, que si incorporamos esa columna de discusión, yo no tengo ningún problema, pero cada artículo puede llegar a tener 7 u 8 o 9 o 10 páginas. Entonces, puede ser muy bonito, yo no tengo ningún problema con hacerlo, pero se corre el riesgo de eso y que termine siendo poco operativo. Nada más que eso, lo que yo solamente lo quería decir.